Bienvenidos a Conexión Adulto Mayor. Hoy tenemos como invitada a la doctora Marcela Mar. La doctora Marcela Mar es médico geriatra y es graduada de Atlantic Fellow for Global Brain Health del Departamento Mente y Envejecimiento de la Universidad de California. La doctora Marcela Mar nos acompaña hoy en estas actividades que estamos organizando en conmemoración del Día Mundial del Alzheimer, y el tema que nos presenta es el impacto de la prevención de las demencias. Bienvenida, doctora Mar. Muchísimas gracias, Marisabel. Es un gusto realmente haber sido invitada por Conexión Adulto Mayor y encantada de siempre colaborar contigo, con ustedes, porque creo que es muy importante tener canales de difusión de información de buena fuente, las cuales no deberían quedarse solamente en el círculo científico, sino deberían llegar a la población en general, porque somos la población en general la que tenemos que tener estos conocimientos para tomar decisiones respecto a nosotros, a nuestra salud, a nuestro curso de vida. Encantada. Muy bien, doctora Mar, estamos completamente de acuerdo en acercar la información a la comunidad y estamos muy complacidos de su disposición en acompañarnos hoy. Adelante. Gracias. Bueno, y me has dado en la yema del gusto de poder hablar de un tema que está en los últimos años tomando bastante relevancia, que es la prevención de las demencias, ¿no? Hasta hace algún tiempo esto parecía algo imposible, algo utópico, porque todavía no hemos encontrado la etiología real, pero felizmente están apareciendo algunas publicaciones que nos están dando luces al respecto. Entonces vamos a empezar. Bueno, y acá la primera idea que quiero comentarles o conversar es de que no deberíamos llamar demencia solamente, porque nos hace alusión a una sola enfermedad y generalmente la asociamos inmediatamente a Alzheimer. Es mejor hablar del concepto de las demencias en plural, porque cada vez se está conociendo de que son muchas y se están identificando nuevas formas de demencia. Y si bien es cierto, la enfermedad de Alzheimer es la más común, se asume que pueda ser el 60% de las demencias, y yo creo que es la más común porque es la más estudiada hasta el momento, la que ya más o menos tenemos identificada, el curso de la enfermedad, la fisiopatología de la enfermedad, es decir, cómo se produce, y como tiene algunos síntomas fácilmente identificables, como es el tema de la memoria, la conocemos más y hablamos más de Alzheimer. Pero es importante saber que el 30% y en algunos países un poco más, cifras más altas que el 30%, también existen las demencias mixtas. Mejor dicho, discúlpeme aquí un error, el 30% se da como segunda causa a las demencias vasculares, es decir, donde el daño dentro de la circulación es el que genera el daño neurológico. Y por ahí, cada vez que se hace estudios de etiología de las demencias, se está viendo de que las demencias mixtas, donde pueden existir más de un agente causal de la demencia, está tomando relevancia, ¿no? Pero importante saber que detrás de esto también existen las demencias por cuerpo de Levy, que están muy asociadas a la enfermedad de Parkinson, las demencias frontotemporales, las demencias y otras más, la de Leigh, por ejemplo, ¿no? La degeneración de hipocampo y otras más que se están estudiando y también generan neurodegeneración, neuroinflamación, pérdida de las funciones cognitivas en el tiempo y que es importante tenerlas en cuenta. Entonces, ¿qué son todas estas enfermedades? Las demencias, ¿no? Entonces, es una serie de enfermedades, acá hemos mencionado algunas, que tienen algo en común, que es que por múltiples causas generan inflamación, neurodegeneración. ¿Qué significa esto? Pues destrucción de las células nerviosas, las neuronas, que son las que cumplen todas las funciones del cerebro. Y este es el otro punto que hay que hacer mucho hincapié. Las funciones del cerebro, llamadas funciones cognitivas y coconductuales, no solamente es memoria, que es lo más fácil de identificar, pero también son los movimientos, la ejecución de movimientos, el poder cumplir o realizar tareas, el lenguaje, ¿no? Es el tema del ánimo, la conducta,
¿no? La iniciativa, la forma de responder a agentes estresores como la irritabilidad o el desarrollar conductas repetitivas como las manías, ¿no? E incluso esas neuronas van a llevar a cabo funciones biológicas como es regular el sueño, regular el apetito, e incluso también ellas participan mucho en las sensaciones que podemos tener o percibir a través del olfato, la vista, ¿no? El oído. Entonces, cuando hablamos de neurodegeneración y de destrucción de neuronas, tenemos que tener en cuenta que van a destruirse todas esas células que llevan a cabo todas estas funciones dentro del cerebro. Y justamente se ha visto hoy por hoy que si yo empiezo el daño en el movimiento, no en la memoria, sino en el movimiento, y a lo mejor altero mi patrón de sueño, puede estar desarrollando otro tipo de demencia como demencia de cuerpos de Lewy, que ya al final de la enfermedad recién involucra o compromete mi memoria, y yo la catalogo como una demencia, pero en realidad ya era una demencia desde años atrás, ¿no? Y la otra característica principal o común a todas las demencias es de que yo voy comprometiendo todas estas funciones cerebrales que he mencionado y pudiese ser como parte del envejecimiento, pero cuando este daño neuronal de destrucción, de inflamación, de neurodegeneración, empieza a hacer que yo, independiente de la edad que tenga, deje de desempeñarme funcionalmente, deje de funcionar, esto pues ya no es propio del envejecimiento, sino ya es una noxa, es un daño que está generando una consecuencia, ¿no? Y debe ser catalogado ya no como parte del envejecimiento normal, sino como una enfermedad. Entonces, a esta limitación funcional, pues debemos entenderla desde el hecho de que estos cambios, esta destrucción, limite mi desempeño laboral, productivo. Yo por este tema ya no puedo generar una actividad productiva, por lo tanto, mantener una compensación económica o desarrollarme. Si va avanzando esta destrucción neuronal, incluso mis limitaciones impiden que yo pueda desempeñar actividades tan elementales que me permiten autocuidarme, esto en etapas más avanzadas. No puedo preparar mis alimentos, no puedo bañarme, no puedo vestirme, vuelvo a repetir, en etapas más avanzadas, pero también va a limitar mis relaciones sociales, porque yo tengo que tener todas estas funciones cognitivas para mantener una relación social, vincularme con mi familia, con mis vecinos, con mi comunidad, ¿no? Entonces, todo esto es el complejo sintomático de las demencias y debemos entenderlo así en el espectro amplio para no solamente resumir a la demencia como pérdida de memoria e inmediatamente decir Alzheimer, ¿no? Sino tener idea que son las demencias y los síntomas en todo el espectro de función neural, de función cognitiva, de función cerebral. Bueno, dicho esto, en este contexto, me he propuesto por la iniciativa de María Isabel de tener esta agenda para conversar hoy día. Realmente, ¿son las demencias una pandemia? ¿Podemos llamarla así? ¿Podemos entenderla como tal? La segunda pregunta ¿es posible prevenir las demencias? Una tercera pregunta planteada es, ¿cuáles serían las estrategias identificadas para prevenir demencias? ¿Y cuál sería el impacto de prevenir estas demencias, ¿no? En los siguientes minutos quiero intentar responder esas preguntas. Bueno, a la primera, de que si son las demencias una pandemia, ya todos estamos familiarizados con este término gracias a nuestro amigo COVID, a nuestro enemigo COVID, y entendemos pues que igual cuando hablamos a las demencias o nos referimos a las demencias y analizamos las cifras de las demencias hoy por hoy, esto es un reporte de la Organización Mundial de la Salud en septiembre del 2020, el año pasado, hace un año, y ellos comentaban de que existía un aproximado de 50 millones de personas afectadas con demencia en el mundo y que se proyectaba que esa cifra para el 2030 iban a ser 82 millones, ¿no? Y el 2050, 152 millones, o sea, 3 veces los números de ahora, ¿no?
el 2020, y ya esto con estadísticas de los años pasados, se consideran que 10 millones de casos nuevos se registran por año a nivel del mundo. Y lamentablemente los países con menores ingresos económicos son los que en los últimos años están incrementando más el número de personas con demencia, ¿no? Son cifras que realmente preocupan, alarman y se han mantenido así en un constante ascenso en los últimos 30, 40 años y en todos los continentes de nuestro mapa global, ¿no? Lo ha pasado en el mundo, ya habíamos comentado, está pasando en Asia, está pasando en nuestro continente latinoamericano. Y con las estadísticas de los últimos años, lamentablemente, pues el 60% de las demencias se ve que viven en los países con menores ingresos económicos, ¿no? Entonces, si queremos analizar el concepto de pandemia, pues pandemia es aquella enfermedad que toda la población mundial está en riesgo de padecer, y que afecta y se expande rápidamente a varios territorios. Entonces, si la entendemos así, pues pudiéramos decir que la demencia es una pandemia y con cifras que asustan. Pero lo que no concuerda con el concepto de pandemia, si queremos pasarnos específicamente a un concepto científico, pues la pandemia siempre habla de un origen infeccioso. O sea, para decir que el Alzheimer es una pandemia, tendríamos que haber demostrado de que la causa un virus, una bacteria, situación que no ha sido posible, no se ha demostrado y no se sospecha tampoco, ¿no? Entonces, no podemos llamarla pandemia, pero el daño sistemático global, el riesgo que pone a todo el mundo como factible de padecerla, pues es latente, ¿no? Pero estas cifras asustan, alarman tanto y a todo el mundo que la Organización Mundial de la Salud ha considerado, la ha llamado una prioridad de salud pública, ¿no? Disculpe, voy a apagar este teléfono. Ok. Listo. Entonces seguimos, mil disculpas. Me había olvidado de apagarlo. Ok. Entonces, el otro término es, ¿por qué deberíamos preocuparnos por estas demencias, ¿no? O sea, ya los números asustan, están aumentando las últimas veces. ¿Qué es por qué debemos preocuparnos realmente de las demencias? Bueno, ya está demostrado de que la demencia hoy por hoy es la mayor causa de discapacidad, por todo lo que hemos comentado, y por lo tanto de dependencia. Las personas con demencia van a necesitar poco a poco de más ayuda para seguir viviendo, cuidándose, desarrollándose, ¿no? Además, se está convirtiendo en una causa importante de mortalidad. Directa es bien difícil de establecerla, porque nunca nadie en el certificado de función pone muerto por demencia, pero generalmente ponemos muerto por infección, o muerto por una fractura de cadera, o muerto por una enfermedad descompensada, como una enfermedad cardíaca o diabetes descompensada. Pero no nos hemos puesto a ver de que tras esa diabetes descompensada, o esa caída que ha generado la fractura, o esa infección repetitiva que ha llevado al paciente al hospital, ha estado la demencia, porque el paciente con demencia no ha cumplido adecuadamente su tratamiento, se ha caído por olvidarse de caminar y eso ha generado la fractura. Entonces, también hay una muerte indirecta asociada a la demencia que a veces está subregistrada, ¿no? El hecho de que estos pacientes continuamente estén generando muchas comorbilidades descompensadas y otras situaciones asociadas a la demencia, pues genera que asistir, atender, cuidar a un paciente con demencia es costoso, ¿no? Es costoso desde designar a una persona que se va a encargar de este cuidado, y esa persona, si es un familiar, muchas veces ha perdido su trabajo propio para hacerse cargo de esta ocupación. Eso llamamos un costo indirecto. Y el costo directo, pues, son los pañales, los medicamentos, las hospitalizaciones, las consultas, las terapias que son necesarias en la atención de este paciente. Eso se convierte en un alto costo de cuidado, ¿no? Se calculó que el año 2015 se hizo esta estimación y se dio de que el 1% del PBI mundial estaba dedicado para la atención de pacientes con demencia, ¿no? Esto pues en países que registran sus gastos, ¿no? Y además, otro de los problemas de las demencias es que son pacientes que van a necesitar continuamente asistencia sanitaria.
asesoramiento de enfermeras, consultas médicas, consultas de terapia física, de nutrición, terapia ocupacional, psiquiatras, psicólogos, hospitalizaciones, visitas en emergencia, consultas repetidas, etcétera, ¿no? Y definitivamente, si no somos conscientes de esta enfermedad y de todo lo que implica su cuidado, ¿no? Vamos a tener una pésima calidad de vida del paciente, de la familia, porque la demencia se vive en familia, y es una enfermedad que hasta el momento no tiene tratamiento curativo, ¿no? Entonces, viéndolo desde esta perspectiva, prevenirla disminuiría todos estos costos humanos y económicos que hemos estado conversando. Entonces, la siguiente pregunta sería, ¿es posible hacer esto? O sea, ¿es factible? Bueno, entonces, es importante entender qué sería prevenir en el contexto de la demencia. Y para esto me ayuda mucho esta gráfica, que si bien es cierto está basada en Alzheimer, en el curso de la enfermedad de Alzheimer, en la cual está bien establecido que existe un estadio preclínico, es decir, yo ya estoy generando la neurodegeneración, el daño, la inflamación, y aún no tengo síntomas, ¿no? Y luego paso a una segunda etapa donde ya estoy sintiendo ciertos cambios en las funciones cerebrales, cambios cognitivos, cambios de conducta, pero todavía estoy funcionando bien. A esta etapa la llamamos como deterioro cognitivo mínimo. Y recién cuando empiezo a tener limitación funcional, es decir, estos cambios, esta destrucción neuronal, estos cambios en mi función cerebral ya hacen que no esté funcionando bien, es donde realmente me llamo a mi enfermedad de demencia, ¿no? Entonces, todo esto ocurre en un continuo de tiempo. Y se calcula que este estadio preclínico va a demorar de 5 a 10 años, más o menos, y que este deterioro cognitivo va a demorar otros 5 a 10 años. Entonces, hablando del tema de demencia, lo ideal, lo óptimo, pudiera ser ver qué causa esta neuroinflamación para poder yo generar un tratamiento y haga que yo no desarrolle toda la enfermedad. Al respecto, todavía no sabemos para ninguna de las demencias a ciencia cierta qué inicia la inflamación, qué inicia la neurodegeneración, y no podemos hablar, por lo tanto, de una cura. Estamos haciendo los mayores intentos, pero no se ha establecido. Pero ya hemos avanzado mucho en los últimos años y podemos diagnosticar las demencias en este estadio preclínico, es decir, personas que aún no tienen síntomas, pero que ya tienen marcadores en imágenes, en sangre, en saliva, algunos test que nos hacen decir que esta persona en el tiempo iba a desarrollar demencia. Hacia esto se está direccionando hoy por hoy las investigaciones en el campo de la demencia, ¿no? Entonces, por eso es que algunas intervenciones ya pueden hacerse para decir quiénes iban a hacer demencia, cuáles eran esos factores de riesgo y en qué pudiéramos intervenir. Y lo que hay mucho más ahora, lo que disponemos más data, es en estos pacientes que ya tenían síntomas, que son más fáciles de identificar, que son más fáciles de evaluar, y que pudiendo hacer intervenciones efectivas, vamos a hacer que no pasen a la demencia, que no hagan la limitación funcional, ¿no? Entonces, cuando hablamos de prevenir hoy por hoy en el contexto de demencias, pues vamos a hablar de estas dos prevenciones principales, ¿no? Hacer que la persona con deterioro cognitivo mínimo no pase a demencia, y el otro grupo también interesante es que los estadios preclínicos que ya tenían marcadores para convertirse en demencia dejen de pasar a demencia, ¿no? Entonces es importante. Esta es otra imagen, o sea, este es mi cerebro normal y este es mi cerebro con inflamación, atrofia y destrucción cerebral, ¿no? Hay reducción de volumen, y quería poner esa imagen para darnos cuenta de que esto pasa, pero no pasa en un día, pasa en 20 años, ¿no? En 10 a 20 años. Bueno, entonces, ¿cuáles son las buenas noticias? Sabiendo de todo este impacto económico, social, que hemos conversado, hay países pues que
pusieron las barbas en remojo hace 30, 40 años y empezaron a hacer estudios serios, seguimientos de población que estaba envejeciendo para poder decir qué enfermedades desarrollaban, cómo desarrollaban sus demencias y luego decir qué cosas habían hecho o dejado de hacer desde los 40, 50 años las personas que habían desarrollado demencia. Y así, esta es una publicación muy interesante que muestra data de 50.000, 49.200 personas evaluadas en localidades de Estados Unidos, de Suiza, de Francia, de Reino Unido, ¿no? Y que, vuelvo a repetir, cada año, cada 5 años les pasan un tamizaje y los van clasificando. ¿Quiénes hacen demencia y quiénes no? Y qué factores estaban asociados en esas personas que hicieron el cambio o el pase a demencia. Datos importantes. En primer lugar, de que la prevalencia, es decir, no todas las personas que envejecen van a hacer demencia. Esto también para decir de que la demencia es tema de adultos mayores y que todos vamos a hacer demencia y que por lo tanto no deberíamos preocuparnos porque es parte del envejecimiento. Esto quiero hacer hincapié. Hacer demencia no es parte del envejecimiento normal, ni todos vamos a hacer demencia, ¿no? Solamente el 8% de estas poblaciones del hemisferio norte hacen demencia. Lo que sí podemos decir es que es una enfermedad asociada a la demencia basada en lo siguiente, discúlpeme, asociada a la edad basada en lo siguiente, que en el grupo de personas entre 65 y 59 años, 4 de cada 1.000 personas van a tener síntomas compatibles y exámenes y pruebas compatibles con demencia. Mientras que en el grupo de 85 a 89 años, pues esto aumenta a 65 personas de cada 1.000. Por estar tan asociado a mayor edad, al paso de los años, podemos decir que es una enfermedad asociada al envejecimiento, más no que el envejecimiento causa la demencia, ¿no? Entonces, otro dato importante de esta publicación, ellos, o sea, todo el mundo está aumentando, multiplicando sus casos de demencia, pero estos países en los que hicieron este seguimiento, en los últimos 20 años, no han aumentado sus casos de demencia. Han disminuido sus casos de demencia en base a las proyecciones que tenían de los años anteriores. ¿Qué quiere decir esto, no? O sea, ya hay calculadores, los mismos que usamos para decir que en 2050 vamos a hacer 150 millones de pacientes con demencia y que cada población que hacía seguimiento a sus pacientes, a sus poblaciones, decían, pues nosotros íbamos a tener 10.000 el 2020, pero demostraron de que no. Sus proyecciones se habían equivocado y sus curvas de aparición de nuevos pacientes con demencia habían bajado en un 13%. Y tuvieron que hacer recalcular sus proyecciones para los siguientes años y decían que si iban a tener esta misma tendencia de los últimos 20 años, este 13% podía convertirse hasta en un 30%, ¿no? Entonces, todo el mundo ha ido a ver qué pasó en estas poblaciones, porque eso no ocurre en el resto del mundo. Todos los demás estamos aumentando tremendamente nuestros casos de demencia, pero ellos han bajado. Entonces empezaron a ver qué pasó en estos países y con estas poblaciones para disminuir sus casos de demencia. Entonces es así que empiezan a aparecer numerosos estudios. Tenemos, por ejemplo, el estudio del HAS, el estudio de Honolulu, Asia y envejecimiento, el estudio CAIDE, muy famoso porque ahora tiene una extensión de CAIDE 85, que es un seguimiento del riesgo cardiovascular, del envejecimiento y la demencia, el estudio PREDIVA, que es el estudio de prevención de la demencia con un intensivo cuidado cardiovascular, entre otros. Pudiera haber puesto aquí muchos, pero empiezan a ver qué pasa en estas poblaciones que están disminuyendo la demencia, ¿no? Entonces, quienes quieran leer un poco más a detalle esto, el estudio Finger es un estudio muy interesante porque fue hecho en personas que con unos marcadores de riesgo, o sea, de proyección, pudieron haber hecho demencia, ¿no? Entonces, ya, esta población tiene todos los factores de riesgo para hacer demencia, entonces vamos a intervenirlos, vamos a ver qué podemos hacer para que no desarrollen demencia. En eso consiste el estudio Finger, ¿no? Y es una población interesante, 1.200 pacientes entre 60 y 77 años, vuelvo a decir que tenían riesgo para hacer demencia, pero en ellos los pusieron en un programa estricto de dieta, ejercicio, entrenamiento cognitivo, interacción social y monitorización de sus enfermedades de riesgo vascular.
Este es un estudio muy conocido porque la conclusión ha sido de que cuidando estos factores podemos disminuir o cambiar esa asociación, haberse convertido en pacientes con demencia durante los años de seguimiento, ¿no? Y pues ellos puntualizan la función cognitiva normal, la función de ejecución, la velocidad de procesamiento mental, la memoria, entre otros marcadores, ¿no? Entonces, da data. Este estudio ha sido usado como modelo y hoy muchos países están haciendo el modelo Finger de intervención en el hemisferio norte, y buena noticia, Latinoamérica está sacando el LATAM Finger, del cual está participando Perú, para ver también qué pasaría si usamos este modelo para disminuir la conversión a demencia. Y esta publicación del Lancet Comissio del 2020, interesantísima, ¿no? Porque ellos resumen, sacan un primer reporte el 2017, este es el segundo reporte sobre este tema, y ellos resumen toda la literatura que pudieron revisar un montón de expertos de numerosos institutos de investigación, epidemiólogos, sociólogos, ¿no? Reunidos por Lancet, una revista importante de publicación científica, y sacan este consenso, y a esto vamos a remitir. Ellos, haciendo el análisis de todos los estudios hasta el momento, dicen lo siguiente, ¿no? De que en realidad podemos cuidar el cerebro a lo largo de la vida, ¿no? Esta imagen importante. ¿Por qué dicen esto? Porque hay ya hoy por hoy factores de riesgo que hacen que yo desarrolle más habilidades mentales, o conductas y enfermedades que hacen que yo disminuya estas habilidades mentales, y esto ocurre a lo largo de la vida. Tal es así que tempranamente, por ejemplo, el tener menos educación me genera el riesgo de hacer demencia. Y otros factores a mediana edad, que los vamos a desarrollar en las siguientes vistas, que también me predisponen a hacer demencia, y otros que ocurren a las etapas más avanzadas que también me predisponen a demencia. Un concepto importante, ellos dicen de que si nosotros tratamos de evitar todos estos factores de riesgo a lo largo de la vida, podríamos disminuir el riesgo en 40% de hacer demencia. Una cifra porque no nos agradó mucho a la comunidad científica. Y el otro concepto importante que fijan ellos es que cuidar el cerebro debo hacerlo a lo largo de la vida, y nunca sería muy temprano ni muy tarde para empezar a hacerlo, ¿no? Vamos a analizar estas publicaciones en los siguientes minutos. Entonces, ¿cuáles son esos factores de riesgo que ya están identificados, que han sido identificados, están demostrando estar asociados a desarrollar las demencias? Y como dijimos, estos estudios han demostrado de que en la etapa temprana, cuando somos niños, somos niños, infantes, el hecho de yo tener menor educación va a hacer que yo genere menor desarrollo neurológico, menores habilidades cognitivas, menor reserva de cerebro, para ponerlo en un término sencillo, y por lo tanto, pues un cerebro menos desarrollado va a ser más susceptible de hacer neurodegeneración en etapas más tardías. Aquí el marcador, o sea, ha sido educación, ¿no? Ellos miden gente que ha tenido solo primaria incompleta o 5 años, 6 años de escolaridad, comparado con niños o gente que ha tenido 10 años de formación, 15 años de formación. Definitivamente la persona que tiene menos años de educación en etapas tempranas de vida tiene más riesgo de hacer demencia, ¿no? Por lo tanto, pues optimizar esto ayudaría mucho al envejecimiento cerebral y a la protección cerebral. A mediana edad, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo identificados asociados a demencia? La pérdida auditiva, los golpes del cerebro repetidos, ¿no? Esto claramente demostrado porque los boxeadores, los jugadores de fútbol americano, los futbolistas, personas que han tenido microtraumas repetidos, ¿no? Se han demostrado que tienen 3, 4 veces más prevalencia de hacer demencia en el tiempo. La hipertensión arterial que se desarrolla a mediana edad, el consumo de alcohol y la obesidad, estamos hablando mediana edad entre los 40 y los 60 años, también están asociados a desarrollar demencia, ¿no?
Entonces, importante también. Quiero cuidar mi cerebro cuando tengo 60, 70 años, pues debería empezar a educar a estas poblaciones de menor edad. Bueno, esto también nos rompe lo siguiente, porque dijimos, bueno, si mi daño neurológico empezó hace 20 años, pues ahora ya, ¿para qué modifico mi estilo de vida o cambio mis hábitos, ¿no? Si ya está destruido mi cerebro, entonces no hay nada que hacer porque ya tengo 70 años. No, estas últimas publicaciones cambian totalmente ese paradigma y comentan de que también hacer intervenciones después de los 60, 65 años, como dejar de fumar, como diagnosticar, tratar, revertir depresión, el combatir el aislamiento social, el motivar el inicio de la actividad física, el generar menos contaminación ambiental, el controlar la diabetes adecuadamente, también después de los 65 años va a generar una menor incidencia o menor desarrollo de demencia, ¿no? Entonces, importante todos estos conceptos nuevos que están apareciendo. Y es así que hoy por hoy podemos clasificar a todos estos factores de riesgo asociados a demencia en dos grupos, los irreversibles y los reversibles. Y los irreversibles, pues, son edad, hemos conversado por qué. Hay factores genéticos que están identificados para el desarrollo de la demencia, ahí, ¿no? El heredado es la APOE4, hay mutaciones genéticas que incluso aparecen cuando somos personas de mediana edad o ya de edad avanzada, como son presenilina 1 y 2 y trisomía 21. Y la historia familiar. Definitivamente, si yo tengo un papá, una mamá, un hermano, ¿no? Familiares en primer grado, voy a tener más riesgo de hacer demencia. Eso, un familiar o dos familiares incluso multiplica mucho más mi factor de riesgo. Pero eso pues no debería decirnos, bueno, pues mi mamá ya tuvo, ya ni modo, yo voy a hacer igual demencia, me cuide o no me cuide. Eso no es cierto, porque incluso personas que tenían la variación APOE4, que es genética y es heredada, si también modifican sus factores de riesgo, pueden disminuir o retrasar la aparición de demencia. Hay unas publicaciones muy interesantes al respecto. Pero lo otro es, o sea, todo el espectro, ¿no? de los factores de riesgo que son reversibles y sobre los cuales podemos educar y actuar. Los factores de riesgo cardiovascular, que ya hablamos, los estilos de vida que ya comentamos, y las otras cosas que van apareciendo, como por ejemplo los trastornos de sueño, que también ya han sido últimamente incluidos como un factor de riesgo asociado al desarrollo de demencia. Bueno, entonces, ¿cuáles son estas intervenciones? Y voy a limitarme por un tema de tiempo, porque hablar de todo nos hubiese extendido a más de una hora, pero vamos a tratar de centrarnos en las intervenciones cardiovasculares, que son las que más evidencia tienen hasta el momento para prevenir las demencias. Y aquí quiero detenerme en varios puntos. A veces, las primeras personas los detractores de estos primeros resultados decían, pues sí, cuando yo intervengo en hipertensión, en diabetes, en tabaquismo, y cuido la circulación de mi paciente, pues voy a cuidar las arterias, que también es parte de la circulación del cerebro, y eso hace que el paciente no desarrolle la demencia vascular, y la demencia vascular es la segunda causa de demencia en frecuencia. Entonces yo al disminuir la demencia vascular, disminuyo los números de demencia. Entonces, mucha gente creía de que solamente cuidar los factores de riesgo cardiovascular podían disminuir la segunda demencia más frecuente, que era la demencia vascular. Pero se ve que no es solamente eso. O sea, cuando yo tengo todos estos factores de riesgo cardiovascular que van a dañar mi circulación, y eso se hacía evidente porque yo hacía un infarto de miocardio, también al tener una buena salud cardiovascular, yo mejoro la circulación cerebral. Al tener una buena salud cardiovascular, yo evito el cambio o el endurecimiento de las arterias, lo cual hace una disminución de la circulación a la larga a nivel cerebral. Al yo tener limpia mis arterias de colesterol, de azúcar, optimizo la circulación general y la circulación cerebral, ¿no? Entre otras cosas, pues al evitar el endurecimiento de las arteriolas, lo mismo, al evitar todo lo que limpia mis arterias
En general es cierto, van a también limpiar mis arterias cerebrales y por lo tanto mejorar la salud cerebral. Sí es cierto. Pero además se ha demostrado de que cuando yo analizo qué pasa con el cerebro en las personas que tienen demencia, pues yo veía de que las personas con demencia tenían atrofia de la corteza cerebral, que era el lugar donde se almacenaban las neuronas, ¿no? El cuerpo de las neuronas. Pero se ha visto que esta atrofia cortical, ¿no? También directamente se ve en diabetes, ¿no? En hipertensión, en falla cardíaca. O sea, enfermedades cardíacas también producen directamente atrofia cerebral. Lo mismo, ¿no? En las resonancias de pacientes con demencia, los marcadores son las anormalidades de sustancia blanca, y estas también se han encontrado en daño hepático, daño renal, enfermedad tiroidea, deficiencia de vitamina B12, diabetes e hipertensión, ¿no? Los microinfartos, pues es obvio, ¿no? Yo altero mi circulación, hago que una zona cerebral se necrose, se muera, y por lo tanto esa deje de funcionar. Esto pues estaba estrechamente relacionada con diabetes, hipertensión, colesterol alto. Pero también se ha visto de que la reducción de la irrigación cerebral se puede ver con diabetes, con hipertensión, con el tabaquismo, con el daño de los vasos cerebrales. Y lo otro importante, o sea, nosotros sabemos que en Alzheimer directamente se iniciaba el daño neurológico en el hipocampo, ¿no? Un área de la región temporal del cerebro. Y ahí, hoy por hoy, cuando queremos hacer diagnósticos muy tempranos de Alzheimer, hacemos resonancias y medimos el tamaño del hipocampo, y eso, por ejemplo, es uno de los marcadores para decir que personas que aún no tienen síntomas van a desarrollar demencia en los siguientes años. Y se ha visto que, por ejemplo, esta atrofia, esta disminución de tamaño de hipocampo que traduce daño y futuro desarrollo de Alzheimer, está pues visto con falta de oxígeno cerebral, con hipertensión arterial, con cascada de inflamación producida por estrés, apnea de sueño, entre otras cosas, ¿no? Entonces, con esto, ¿qué quiero decir? De que intervenir en los factores de riesgo cardiovascular no solamente me va a prevenir la demencia vascular, sino que intervenir en los factores de riesgo cardiovascular me va a prevenir otro tipo de demencia como Alzheimer, las otras demencias, acá la han puesto como inespecíficas, ¿no? Y definitivamente pues las demencias asociadas al post-ictus y a la demencia vascular, ¿no? Entonces, eso también ya con varios estudios con evidencia establecida que es así. O sea, al cuidar los factores de riesgo cardiovascular, cuido mi cerebro de todas las demencias, ¿no? Tanta evidencia existe hoy por hoy que la Organización Mundial de la Salud, en esta publicación del 2020, publica guías o directrices para cuidar la salud de la población en general. Y ellos hacen 4 recomendaciones firmes, es decir, ya existe evidencia suficiente para dar directivas poblacionales respecto a tratar la hipertensión arterial. O sea, si un paciente es diagnosticado de hipertensión arterial, especialmente de mediana edad, manejar adecuadamente la hipertensión a través de ejercicios, dieta o antihipertensivos va a disminuir mi riesgo de que yo haga demencia. Y lo mismo, si es que diagnostico diabetes, igual cuidarla adecuadamente con medicamentos o con estilo de vida va a disminuir mi riesgo de que haga demencia. Lo mismo respecto a la promoción de la actividad física y a la disminución del consumo de cigarrillo, ¿no? Estas 4 son firmes, es decir, existe numerosa evidencia científica. El costo de implementar políticas al respecto serían económicas y más o menos fáciles de ser aceptadas por la población. Hay otras recomendaciones que las pone como moderadas o como condicionales, dependiendo de que todavía la evidencia es no lo suficientemente fuerte o que pudiera ser costosa o difícil su implementación en población en general. Bueno, y a mí me gustó, preparé este resumen de todo lo que hemos comentado, ¿no? Deberíamos decir que vivir saludablemente entre los 55 y 62 años, para esta publicación lo pone así como corte de edad, o sea, él hace el concepto, ¿no? Si vivo saludablemente a esta edad, es decir, tengo una presión arterial de menos de 120 y 80, tengo un azúcar de menos de 100, un colesterol menos de 200, no fumo,
mantengo un peso saludable, hago actividad física regular, como saludablemente. Si yo hago todo esto entre los 50 y 62 años, está demostrado de que podía retrasar en 10 años mi riesgo de desarrollar todo tipo de demencia con valores estadísticamente positivos, ¿no? Hazard ratio. Imagínense, ¿no? Y bueno, y solamente empezar a descuidar uno de estos factores de riesgo, como por ejemplo, ¿no? La presión alta. Si yo entre los 45 y 61 años solo hago hipertensión arterial y no la cuido, no la manejo, no la medico, pues eso aumenta mi riesgo de hacer demencia en una edad posterior, también con valores estadísticamente positivos, ¿no? Entonces, muy, muy interesante estos estudios y estos resultados. Tal es así de que hoy por hoy se están desarrollando en estos países del hemisferio norte programas, calculadores de riesgo que pueden ser puestos en los celulares. Uno de los más conocidos es el CAIDE, ¿no? Donde yo pongo mis factores de riesgo, qué edad tengo, cuánto tiempo de educación he tenido en mi infancia, de qué sexo soy, cuál es mi presión, cuál es mi peso, cuál es mi colesterol, cómo está mi actividad física, y en base a esto, estos calculadores me dan un porcentaje de riesgo de desarrollar yo demencia en los siguientes 20 años, ¿no? Interesante. Bueno, entonces, ¿cuál sería el impacto? ¿Por qué estamos hablando de todo esto? ¿Valdría la pena invertir, seguir estudiando en todo esto que estamos conversando? Entonces, estos investigadores han hecho el mismo cálculo que hizo Lancet Commission con los datos que ellos tenían. Sí, pues lamentablemente de estudios hechos en base a publicaciones, a seguimientos poblacionales del hemisferio norte, pero ellos hacen este ejercicio de cálculo para América Latina, para India y para China, y con la data disponible, que es poca en nuestro hemisferio sur, o más en nuestro continente latinoamericano, pero bueno, ellos hacen el ejercicio y encuentran que intervenir en estos factores de riesgo en América Latina, en todos los que hemos mencionado, haciendo la prevención de la demencia en el curso de vida, podríamos modificar hasta en un 56% el riesgo de hacer demencia. Y esta cifra sería más alta que la India, 41%, o que la China, 40%, ¿no? Entonces, muy, muy interesante, valdría la pena y empezar a hacer esta modificación de mi estilo de vida desde mi perspectiva personal. O sea, yo tengo a mi abuelita que ha hecho Alzheimer, y es verdad, ¿no? La hermana de mi abuelita también ha hecho, Dios no quiera que mis papás la hagan, pero entonces yo ya sé y soy una persona de mediana edad, entonces, ¿qué podría hacer yo para no convertirme en esa cifra en 10 o 20 años de ser una persona con demencia, ¿no? Entonces, ahora tenemos la respuesta y la pelota está en mi cancha, por decirlo así, en mi cancha desde el punto de vista personal, pero también en la cancha de los decisores de políticas públicas, porque se debería invertir en prevención de todos estos factores de riesgo que hemos conversado y en optimizar la educación y de calidad pues en edades más tempranas, ¿no? Bueno, con esto concluyo. Entonces, las demencias, siendo Alzheimer la más común, la más conocida, pero las demencias son un conjunto de enfermedades neurodegenerativas, progresivas y sin tratamiento curativo hasta la fecha. La etiología todavía está en investigación, esperemos pronto tener luces al respecto. ¿Son un problema prioritario de salud pública? Sí lo son, por todo lo que hemos conversado, ¿no? ¿Parece ser que es posible prevenir las demencias? Sí, ¿no? Y los mejores resultados los obtendremos cuando hacemos un cuidado e intervenciones a lo largo de nuestro curso de vida, ¿no? Y ya conocemos hoy por hoy muchos de los factores de riesgo que están asociados a este desarrollo de demencia, porque van a limitar nuestro desarrollo neuronal, nuestra neuroplasticidad, y todas las demás habilidades que permiten a este cerebro protegerse del daño. Y además también podemos conocer todas aquellas cosas en mi estilo de vida y enfermedades que generan daño neurológico directamente, ¿no? Y definitivamente intervenir sobre todos estos factores de riesgo pues tendrá importantes resultados para prevenir números de demencia y mejorar pues, calidad de vida de las personas, disminuir costos,
y mejorar nuestra participación en la sociedad. Con eso termino, María Isabel. Dispuesta a algunas preguntas. Sí, muy bien, doctora Mar. Muchas gracias por darnos tantas buenas noticias y novedades sobre investigación reciente sobre las demencias y cómo tenemos en nuestras manos la posibilidad de controlar de cierta manera el desarrollo de este tipo de enfermedad. Me quedaba curioso un poquito sobre el tema de los datos, de el número de gente con demencia identificada en el mundo, si cuando una persona fallece, siendo esta una persona con demencia, la causa de la muerte es otra, me pregunto cuánta información se está perdiendo allí. Es posible que estos números de los cuales hablamos, de 50 millones de personas con demencia en el mundo, realmente es mayor. Sabemos que es mayor, no solamente por el tema de las causas de muerte no identificadas, sino también porque no se diagnostica. Exacto. Esa es una muy buena observación, María Isabel. Se dice que en países donde no tenemos muy buena data, como el nuestro, por cada paciente diagnosticado con demencia, es muy posible que exista 5 pacientes no diagnosticados. En 2019 el Ministerio de Salud dijo que en el Perú habían 200,000 pacientes con demencia, ¿no? Entonces, si hacemos ese cálculo de proyección, o sea, en realidad ya había 1 millón. 1 millón, exacto. Claro. Sí, sí, sí. Y ese es uno de los problemas que tenemos en el Perú actualmente, que no hacemos diagnósticos tempranos de demencia ni diferenciales. Y es más, la otra gran pelea que tenemos nosotros es al cortar de una vez el vínculo de que tener problemas de memoria con limitación funcional es parte del envejecimiento. Y ese es un concepto muy pegado en la familia, porque, por ejemplo, cuando vienen a consulta, generalmente no vienen por problemas cognitivos, sino vienen por las complicaciones asociadas al problema cognitivo, ¿no? Nos traen a consulta porque, doctora, no duerme de día y no duerme de noche. Doctora, ya no se está jugando con sus heces. Doctora, me está metiendo al frigider sus zapatos, ¿no? Entonces, cuando tú les preguntas y usted cree, ¿por qué cree que pasa? Es porque es viejito, ¿no? Claro. Entonces, el primer Sí. estigma, o sea, que ese tipo de cambio está asociado a la vejez, porque todos vamos a hacer ese tipo de conducta que no es la normalidad del envejecimiento. Es una enfermedad, pero no la identificamos ni desde el contexto familiar y ni desde el contexto sanitario, porque muchos colegas lamentablemente lo pasan por alto y tampoco le dan el diagnóstico oportuno, ¿no? Sí, es por eso que nuestro interés de difundir este tipo de espacios que nos den luces sobre cómo esta enfermedad se manifiesta, que existe, que no es parte normal del envejecimiento, lo decimos siempre en las actividades que realizamos. Y esto que comenta es súper importante porque cuando una persona, en estos ejemplos que estamos diciendo de que pone un zapato en la refri, eso significa que la persona ya ha dado signos antes, ¿no? Que en verdad por uno muchas veces, incluso informándose, leyendo sobre la enfermedad, y eso lo digo por experiencia propia, leyendo sobre la enfermedad, lo más posible, pensando, estaré atenta, se puede estar viviendo el problema y uno no caer en cuenta. Uno cae en cuenta realmente de la enfermedad cuando ya metes el zapato a la refri, cuando te das cuenta que quemas la comida, que te pasas de tu ruta, o sea, cuando ya es súper evidente, tal vez lo que te informaste comienza a tener relación con lo que se está viviendo, entonces en ese momento ya puede ser tarde, ¿no? Entonces, me gusta mucho este énfasis en los factores que se pueden controlar. Y quiero preguntar algo. Muchas veces vemos esta gran promoción de hay que hacer el crucigrama, hay que hacer los rompecabezas, el pupiletras. ¿En qué parte entran? Porque no he visto ese tipo de actividades en la descripción de las medidas preventivas. ¿Realmente ayudan en algo?
Ujú. En realidad, cualquier actividad cognitiva, o sea, cualquier actividad que genere uso de las funciones cerebrales, son importantes, porque una de las cosas que hacemos, ¿qué pasa, no? Hay un comentario que siempre me hacen mis pacientes cuando vienen a consultar. Doctora, yo estaba bien y estaba sano mientras trabajaba. Me jubilé y me pasé todo. Me olvido de las cosas, me han diagnosticado hipertensión, me han diagnosticado esto, ¿no? Posiblemente porque recién te has dado el tiempo de hacerte tus chequeos, por una parte, pero también por otra parte porque la actividad laboral, de una u otra manera, ir a tu trabajo, tomar el bus, esperar el carro, elegir el carro, el pagar el pasaje, sumar, restar, bañarme, tener una rutina, ¿no? Cambiarme, ver que esté presentable, afeitarme, todos esos son entrenamientos cognitivos, una rutina diaria que hace que nuestra mente esté activa. De pronto me quedo en casa y a veces, ¿no? Generalmente los varones, ya, me jubilé. Bueno, si alguno tiene afición a la jardinería, bien, pero si no, todo. ¿Y qué hace, señor? Voy, compro mi periódico, leo mi periódico. ¿No? Estoy sentado, veo televisión, descanso, entonces deja de tener estímulo cognitivo. Y eso pues va a ser 1 año, 2 años, 3 años, que ese cerebro, al no estar ejercitado, vaya perdiendo su función. El hecho de yo tener actividad cerebral de todo tipo, crucigramas, pupiletras, sudokus, de una u otra manera te tienen activa la mente. Pero deberíamos ser un poquito más académicos. Por ejemplo, esa gente que va a cambiar su actividad laboral, ¿por qué no ponerlos a programas de aprendizajes de nuevas habilidades? Tai chi, marinera, danzas folclóricas, pintura, aprender un idioma nuevo, un instrumento nuevo. O sea, los aprendizajes a cualquier edad, está demostrado, van a generar mayor estimulación cerebral, mayor redes neuronales, y eso protege de la posible inflamación o neurodegeneración que pudiera estar teniendo. Entonces, esa es a eso hablamos con estimulación cognitiva, ¿no? Si bien es cierto, no hay todavía evidencia contundente porque metodológicamente hablando, a veces no es posible comparar el sudoku con el crucigrama, con el pupiletra, y que yo haga una sola vez, o haga el crucigrama del comercio, que es más complicado, o hago el crucigrama de ojo, que es más sencillo. Entonces, metodológicamente no los puedo equiparar, y cuando lo analizo en números, no sale el número positivo para decir, hacer crucigramas es propicio para disminuir demencia, ¿no? A veces limita. Pero lo que sí está demostrado es que mantener activo mi cerebro ayuda mucho, ¿no? Y mantener la oportunidad de aprendizajes nuevos, de actividades de sociabilización nuevos, también son factores protectores pues, para la actividad cerebral, ¿no? Muy bien, vamos a destacar esas recomendaciones para que puedan precisamente pasar en las redes sociales, que es hoy por hoy un medio de gran difusión. Quisiera invitar a las personas que nos acompañan en la sesión de hoy, si tienen alguna consulta, pueden sacar sus micros o avisarnos. Y si no hay ninguna consulta, está bien. Gina, ¿tú tienes alguna consulta? Sí, ¿Comentario? yo me he quedado impactada con estos resultados porque realmente dan una luz de esperanza, pero también me pongo a pensar que el trabajo debe iniciarse en los primeros años de vida, ¿no? Y con las características de nuestro sistema de salud, con la forma como llega la información de salud a la población, habría que agregarle otro o componente más, ¿no? De prevención de una enfermedad que puede presentar en los últimos años de vida, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos llegar esos mensajes realmente para que la población lo tome como algo serio, ¿no? O sea, visualizarse una persona de 5, 6, 7 años, de 13, 14, 15 en la adolescencia, visualizar su vejez es algo complicado, pero no es imposible. Me parece muy importante poder hacer este trabajo preventivo. Lo otro también me ponía a pensar si es que este trabajo preventivo también surte efecto a partir de los 60 años, ¿no? 60 o 70 años, u 80 inclusive. O sea,
es factible hacer ese trabajo preventivo en esas etapas de la vida para que haya alguna ralentización en la presentación de esta demencia o de estas demencias. Eso me parece que también sería importante, porque ¿cómo le hacemos llegar el mensaje a una persona de 70 años para que prevenga si no tiene los síntomas, ¿verdad? Si no hay un estudio que le diga, efectivamente se ha visto de que si usted inicia hoy a los 70 o a los 75, va a poder alargar el tiempo en que se pueda presentar esta enfermedad. Eso también es algo que me parece que es importante, ¿no? Y lo otro es que esto es también un compromiso de la familia, ¿no? No es solamente del individuo, sino es un tema familiar y comunitario, ¿no? Intenso, porque si la cuestión es evitar que haya aparición de diabetes, entonces tenemos que trabajar con los colegios una vez que regresen los chicos a clases para que esos kioscos sean realmente kioscos saludables, para que no hayan productos que vayan a hacerlos consumir estas grasas saturadas que van a afectar, o puro dulce o pura harina, que vayan a provocar pues diabetes, que el Estado realmente le dé importancia al ejercicio físico en la escuela, y también esto sea parte de la labor de los alcaldes de hacer actividad física promovida por sus programas municipales, en fin. Me pongo a pensar en tantas cosas que habría que reconfigurar, ¿no? Marcela, excelente tu exposición. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gina. Y también importantes las reflexiones que has hecho para precisar, o sea, si bien es cierto, la mayor evidencia actual existe en el tema de prevenir a mediana edad, ¿no? Porque tiene una repercusión directa con estadística ya demostrada, pero ahí hay un tema. No podemos decir que hacer esto, o sea, cuidarnos a los 70 o 75 años tampoco no tenga una repercusión, sino que todavía la evidencia no es tan clara, porque acuérdate que estos seguimientos de gente que empezó a los 40 o 50 años, ahorita tienen 70 años. Entonces, posiblemente en los siguientes años, sus data de qué pasa si en ellos modificamos ciertas cosas a los 70 o 75 años empiece a aparecer. Por ejemplo, este estudio de Prediva, uno de ellos, ya tiene una extensión de Prediva más 85. O sea, están queriendo hacer lo que han hecho con gente de 70, ¿no? Ahora a los 85 años, justamente para ver si también intervenir a esa edad pudiera ser beneficioso. Hay algunas limitaciones de hacer intervenciones cuando somos mayores, 80, 90 años. Generalmente, y ahí también en las guías de OMS no las he querido poner para no complicar un poco el tema, porque hay que analizarlas un poco más a detalle, dice, las recomendaciones son condicionales a la situación de la persona. O sea, no puedes decir, todos los de 80 tengan presiones menos de 120 con 80. No lo puedes decir así. Hay personas que sí, porque, por ejemplo, ellos nunca han hecho hipertensión arterial y recién están empezando y son funcionales, y por lo tanto recién están empezando a hacer hipertensión arterial a los 80 años, y por lo tanto, por su condición física buena, esa persona de 80 años tiene una expectativa de vida de 10 años. Entonces, que tú en él hagas una intervención de presión arterial, pues va a valer la pena, porque estás haciendo que esos 10 años, que en estadística todavía va a estar con nosotros, no haga una enfermedad que va a causar en esos 10 años mucho efecto en el cerebro, en el corazón, en el riñón. Entonces, trátale la presión alta de la manera más óptima posible, ¿verdad? Mientras que no es lo mismo hacer una intervención así a otra persona que también tenga 80 años, pero que, por ejemplo, él empieza a hacer desarrollo de hipertensión arterial, pero es paciente con artritis reumatoide, toma corticoide, es diabético y tiene dislipidemia, y a lo mejor el hecho de empezarle un tratamiento antihipertensivo muy, muy estricto genere más daños que beneficios. Entonces, en él no seré tan estricto en bajarle la presión arterial a menos de 12,8, sino podré decirle que su presión 13 o 14 sea buena. Y es más, hay estudios de hipertensión arterial a esa edad, de 80 a 90 años, dicen de que la mejor salud cerebral es con presiones de 13 a 14 y no necesariamente 12. Son conceptos nuevos que están apareciendo, porque también poblaciones muy envejecidas ya están empezando a ser estudiadas y seguidas, ¿no? Y creo que vamos a tener respuestas más claras de gente de 70, 80, 90 años en los siguientes años. Sí, Gina. Bueno, excelente. Entonces tenemos todavía mucho por investigar, y me parece bien que se esté mirando ya con otros ojos a las poblaciones más longevas, ¿no? Que según las tendencias, pues efectivamente
yo me incluyo allí, espero vivir pues hasta los 90 años y más. La pregunta, perdón, disculpen, la pregunta que quería hacer era en relación al estrés crónico y la demencia. Hay estudios que señalan que personas que viven en constante situación de estrés, vale decir que es lo que yo estudio, el tema de la violencia, pueden ser disparadores, ¿no? No sé si dentro de estas poblaciones que han sido estudiadas el tema del estrés crónico ha estado también como una variable considerada, porque en todo caso eso sería ya materia de otros estudios, ¿no? Ver qué es lo que pasa con esas poblaciones, por ejemplo, que tenemos en nuestros centros de emergencia mujer, personas mayores que viven en situación de violencia, qué pasa en el curso de sus vidas y la aparición de demencia, ¿no? Eso sería, por ejemplo, un tema interesante a considerar. Sí, Gina, tienes toda la razón y sí hay estudios, definitivamente el estrés y el estrés crónico, porque o sea, todos vamos a tener estrés, es más, el estrés es un mecanismo de defensa, ¿no? Nosotros en un mundo de depredadores, nuestro instinto de supervivencia nos hacía generar todas las hormonas, catecolaminas, mediadores inflamatorios que se liberan cuando estamos estresados, porque nos hacía tener nuestro organismo con respuesta rápida y al máxima para sobrevivir de esa situación que nos ponía en peligro. En realidad, el estrés era un mecanismo de defensa. Lo malo es de que antiguamente, en nuestra evolución, estábamos estresados 1 hora y luego las otras 23 horas del día no estábamos estresados. Nuestra rutina de vida de hoy por hoy nos hace estar estresados. 1 hora, media hora estás bien, otra hora, ¿no? Y hay gente que vive crónicamente estresada todo el día. Entonces, ese estrés crónico, esa liberación de catecolaminas, marcadores inflamatorios y todo, que te hacía estar en vigilia, cuando crónicamente funciona, genera daño, genera cambio. Tengo, si María Isabel me permite, tengo unas diapositivas al respecto. Sí, adelante. Pero bueno, no hoy día, porque es un tema importante de comentar. Claro. El estrés de toda causa genera daño, genera enfermedad cardiovascular y genera daño neurológico. Eso está demostrado. O sea, la persona que esté estresada va a ser hipertensa, va a ser diabética, va a tener inflamación crónica y ya sabemos que esos tres también a la larga generan daño neurológico, ¿no? La depresión, la soledad. Han visto de que ya aquí Lancet incluye el aislamiento social. El aislamiento social no solamente es un tema de que está solo, sino el hecho de sentirse solo genera cambios inflamatorios, neurodegeneración, y también ya está demostrado eso, ¿no? Entonces, sí, hay muchas cosas importantes de hablar al respecto. Muy bien. Muchas gracias, Gina, por las observaciones, y gracias también a la doctora Mar por traernos estos interesantes informes, investigaciones que nos dan una visión, dentro de todo, con más esperanza en este camino. Y coincidiendo con Gina y nosotros, que con Carlos aquí presente también, nosotros como activistas pro derechos de la población adulta mayor, creo que tenemos, esto nos da una buena pauta para ese camino de la incidencia en las tantas reuniones o espacios en donde tenemos la oportunidad de transmitir estos conocimientos actualizados hacia las autoridades, hacia los tomadores de decisiones, que son los que necesitan conocer esta información también, no solamente la familia, la comunidad, pero es muy importante que las personas que toman decisiones a nivel del Estado tengan los mejores recursos que le permitan plantear intervenciones, programas, lo que sea necesario, con una mirada integral que permita una mejor vida de la población, tratando de controlar estos factores de riesgo en la medida de lo posible, que van a tener un impacto en la mejor vida de todos, en la economía, en la felicidad de la propia gente. Entonces,
Muy buena la entrevista, doctora Mar, muchísimas gracias. Y por supuesto que tendremos otra oportunidad, otro espacio para hablar este tema de daños del estrés. Creo que también va a ser relevante compartirlo. Y invitarlos a todos a que sigan viendo nuestra página en Facebook y también en YouTube de Conexión Adulto Mayor. Allí van a encontrar diversos videos sobre los temas de Alzheimer y otros temas en general de la vejez. Ahora me parece que Carlos nos está haciendo alguna seña. Carlos, adelante, y tienes que poner tu micrófono, activarlo, porque está desactivado. A ver, ya, adelante. ¿Escuchan? Sí, te escuchamos. ¿Escuchan? Sí. Buenos días. Siempre será interesante escuchar a los profesionales sobre estos temas de salud mental. Yo me preguntaba, ¿no? Las causas y las políticas públicas. Ahí hay mucho que trabajar en educación, como le dice la doctora Gina, ¿no? Nosotros comparamos, por ejemplo, el estado de salud mental de un poblador de la costa, de uno de la sierra y de la selva. No creo que sea similar. En la costa tenemos mayor presión, mayor estrés, mayor preocupación. En la sierra no creo que sea tanto, porque yo soy de allá. Y en la selva es distinta por su vida cotidiana, ¿no? Un poco más liviana. No es como acá. Por otro lado, yo digo, no, nunca hemos visto en primaria a un psiquiatra, en secundaria tampoco, en la, digamos, universidad, salvo la, digamos, especialidad, ¿no? Pero es algo raro, digamos, ver a un psiquiatra. A un psicólogo a veces, ¿no? Por el mismo, digamos, programa que tienen. Entonces, ahí juega mucho el rol del Estado. En cuanto a las causas, son diferentes, ¿no? Porque, como dice, ¿no? Una persona que se jubila, dice, yo ya trabajé, yo me quedo en casa y no quiere ni alternar con los nietos, no, no, yo estoy cansado a todo esto, ¿no? Entonces, eso me parece que genera más rápido esa situación de la demencia, ¿no? Porque, o como dice, ¿no? Se va a comprar un diario, lo lee y nada más. Nos falta, y eso sí tenemos que resaltar, el compromiso del Estado a través de los gobiernos regionales y de las municipalidades, a través de, por ejemplo, en este caso, el CIAN. Le falta profesionales al CIAN. Está bien, hay un grupo de personas que son muy entusiastas, promotoras, pero ahí falta profesionales de la salud mental, porque también es, digamos, importante. Gracias. Gracias, Carlos, también por este comentario, porque es muy importante. Primero, coincido contigo en que faltan profesionales en el CIAM, en los CIAMs, y no solo en los CIAMs, sino en todo nivel de trabajo con personas adultas mayores. Hace falta la formación, la capacitación, y no es que tengan que llevar pues una profesión de 5 años necesariamente. Basta con un buen curso, pero eso también nos falta oferta desde ese ángulo, ¿no? Esperemos que en nuestro país también vayan retomándose estas iniciativas desde la perspectiva de la gerontología. Y cuando tú comentas el tema de que no se conoce al psiquiatra, creo que estás dando en el clavo, como decimos coloquialmente. Los temas de salud mental no se perciben, no son visibles, no es como que, bueno, me he caído, me he roto el brazo y todo el mundo se entera que tengo un brazo roto. Los temas de salud mental no se ven y muchas veces se esconden, se viven en soledad, se sufren. Entonces, creo que eso es parte de un gran prejuicio, que también lo hemos comentado en la charla de hoy, ¿no? Cómo los prejuicios nos limitan a recibir atención pronta, diagnósticos que puedan mejorar nuestra vida.
Y en ese sentido es que hacia la profesión de la psiquiatría, a la especialidad de la psiquiatría también se le tiene mucho temor, ¿no? O sea, decir que uno va al psicólogo podría ser como que por ahí que se puede comentar, pero si dices voy al psiquiatra, ya no, ya. Da mucho temor. Pero en realidad forma parte de los prejuicios. La psiquiatría es una especialidad como cualquiera de las demás que está allí para atender problemas de la salud mental. Entonces, confiemos que este tipo de espacios ayuden a las personas a reconocer e identificar problemas de salud mental que pudieran estar afrontando y buscar esa ayuda. Comentarlo a algún familiar. Si soy una persona que siento que estoy teniendo algunas de esas dificultades que nos comentaba la doctora Mar, que no solamente es la memoria, es también el tema de, de otros aspectos de la conducta, de la ejecución de los movimientos, el lenguaje, el ánimo, la iniciativa, la capacidad de respuesta ante la frustración, la irritabilidad. Todas esas son situaciones que uno mismo puede ir dándose cuenta o que tal vez las percibe la familia. Entonces es tan importante la comunicación y a veces aún siendo conscientes y con colaboración de la familia, también la persona se rehúsa a ir. Entonces, la situación no es tan sencilla, puede ser también compleja, pero siempre hay que buscar la manera, ¿no? Nosotros lo conocemos bastante bien, este tema. En algunos momentos, ese es un pequeño consejito que me gustaría compartir. En el caso de las personas ya con demencia identificada, algunas preocupaciones, por ejemplo, no quiero ir al doctor porque la consulta cuesta mucho, ¿no? Entonces, hay algo que se llama, y de repente la doctora Marcela Mar también lo he escuchado por acá en Estados Unidos, yo lo escuché mucho, el tema de la mentira terapéutica, ¿no? El decir una pequeña mentirita como, por ejemplo, bueno, la consulta médica la cubre el seguro, no te preocupes. Y con eso se puede relajar, aliviar a la persona y decir, bueno, vamos al doctor entonces, ¿no? Entonces, son pequeñas cosas que en el camino de cuidadores uno va descubriendo y compartiendo con los demás. Son pequeñas cosas que nos hacen la vida más fácil de cierta medida. Así que, bueno, gracias, Carlos, por poner destacar ese tema tan importante de estos prejuicios alrededor de la salud mental. Y también gracias a la doctora Marcela Mar nuevamente por darnos toda esta excelente información actualizada. Y gracias a Gina también por sus comentarios. Ya saben, los esperamos en nuestras páginas de Facebook y de YouTube de Conexión Adulto Mayor. Allí siempre van a encontrar, busquen en los videos pasados y van a encontrar información muy valiosa que siempre buscamos difundir para ustedes. Muchas gracias a todos y será hasta la próxima. Gracias, María Isabel. Adiós, gracias.